Ahora, hermanos, vamos a presentar un video del pastor Luis Carvallosa con el tema El canon de las Sagradas Escrituras. Les invito a poner atención. Voy a hablar acerca del canon. El canon. La mayoría de los cristianos han oído el vocablo, la palabra, ese sustantivo canon y no saben lo que es el canon. Entonces vamos a hablar un poquito del canon. El canon de las Sagradas Escrituras. El canon. Ese vocablo aparece tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego. Y tiene por lo menos 3 acepciones. En el sentido común, normal, canon es una vara que uno utiliza para medir. Hoy en castellano le llamamos un metro. Uno va a una tienda, deme un metro de esa tela. Le dice al constructor cuántos metros mide esto. Y ese es el significado, uno de los significados, es el significado cotidiano. Pero canon también significa una manera de comportarse. La manera como uno anda, un estilo de vida. Y Pablo utiliza esa palabra, la usa en Gálatas, capítulo 5, usa también en Filipenses. Habla de los que andan según esa norma. Los que andan según esa regla, ese estilo de vida. Son 2 usos. Pero los teólogos de la iglesia del siglo IV de la era cristiana lo utilizan esa palabra para hablar de los libros de la Biblia, que como nos decía nuestro querido hermano Osías esta mañana, de una manera tan clara, terminante. Bueno, lo usaron esa palabrita para hablar de los libros inspirados. Un libro inspirado es canónico. Un libro inspirado tiene canonicidad. El conjunto, la totalidad de los libros inspirados, eso es el canon. De manera que cuando escuches esa palabrita, el canon, recuerda que se refiere a la totalidad de los libros inspirados. También escuchamos esta mañana que inspirado es que Dios sopló su palabra. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda ilustración! ¡Qué tremenda figura! Dios sopló su palabra. Y esa figura, mire, lo que significa es que el autor de la Biblia es Dios. Aunque Moisés haya escrito 5 libros, y Josué haya escrito, y Pablo haya escrito 13, y Pedro haya escrito tantos, y Juan, en el último de los análisis, Dios es el autor de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios.
cuando tomamos este libro en nuestras manos, de la Biblia a las Américas, una tremenda traducción. Yo uso la Reina de las Versiones. Pero Henry, es la palabra. Yo sé que tú te deleitas como yo me deleito oyendo la palabra. Y fíjese que es lo primero que el enemigo de Dios ataca. Allí en el capítulo 3 del Génesis, cuando el maligno Lucifer, el adversario, el opositor, el príncipe de las tinieblas, el Dios de este mundo, habla, lo primero que dice es: con que Dios os ha dicho. Poner duda en la palabra de Dios. Y no solo poner duda en la palabra de Dios, sino torcer la palabra y negar la palabra. Dios dijo: no comáis, cuando Dios dijo: podéis comer, no de un fruto. Y hoy día eso es lo que tenemos en el mundo. Muchos de vosotros sabéis que la filosofía que impera en el mundo hoy se llama postmodernismo. Negar la palabra de Dios, su autoridad, su inerrancia, su infalibilidad, su autoridad, porque se niega a Dios. Dios no existe. Y si existiese, no hace falta. Bien, el canon, ese significado literal, ese significado metafórico y ese significado teológico. Literalmente es una vara de medir. Y el significado metafórico es una norma de vida, un estilo de vida. Y teológicamente es la totalidad de los libros inspirados. Y se le llama libros sagrados, santos libros, hagiografía, libros sagrados, libros santos. Que eso es lo que son. Dios es su autor, procede de Dios. En segunda a Timoteo 3:16, Pablo nos dice qué es la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Esa palabra es de Dios, procede de Dios. Dios es su autor, viene de Dios. Y se nos habló esta mañana de segunda de Pedro 1, 20 y 21. Qué lindo texto. Sabiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es dice allí, de interpretación privada, pero epilipsias en realidad significa de origen privado. El ser humano no se lo inventó. El ser humano no se lo imaginó. No salió de la mente, del corazón, del talento, de la capacidad del ser humano. El texto bíblico no es de origen humano, sino que santos hombres de Dios. Ahí está la clave. Hombres separados por Dios. Dios los separó. Pecadores, seguro. Estuvieron muertos en delitos y pecados.
Sí, pero Dios los salvó y Dios los separó. Dios los apartó, Dios los llamó para que fuesen instrumentos suyos. Y Dios hizo algo fantástico. Mire, Dios retuvo la personalidad de esos hombres, el estilo, para que escribiesen dentro de su cultura, en su idioma, personas promedio como nosotros. Dios lo hizo. Mire, abre conmigo tu Biblia en el libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías. Mira qué sorprendente es. Dice allí las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Ponga atención ahora. Versículo 2. Palabra de Jehová. Leví. Versículo 3. Levino también. Palabra de Jehová. Versículo 4. Vino pues palabra de Jehová, diciendo. Versículo 7. Y me dijo Jehová. Versículo 11. La palabra de Jehová vino a mí. Versículo 12. Me dijo Jehová. Versículo 13. Vino a mí la palabra de Jehová. Versículo 14. Me dijo Jehová. Versículo 15. Dice Jehová. Versículo 1 del capítulo 2. Vino a mí palabra de Jehová. Mire, y no he volteado una página. Estoy en la misma página. Y eso es exactamente lo que se nos está diciendo, que los libros que forman este libro tienen un autor que se llama Jehová Dios. Él es el autor. Y podemos tener esa absoluta confianza, por eso es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Miren, ningún otro libro compuesto de 66 libros, en los que han intervenido 40 hombres, y en su escritura han transcurrido 1500 años. Ningún libro sobre la tierra tiene la unidad, la centralidad, la autoridad que tiene este libro. Por eso es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y dice Pedro, primera de Pedro 1, 23, 25, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. En este libro, la Biblia, hay 66 libros, tal como lo tenemos en nuestra Biblia en castellano. En el hebreo son 24 libros, el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento son 27 libros. Los 24 libros que hay en el Antiguo Testamento, en el canon, la totalidad de los libros del Antiguo Testamento, hay 24, en el hebreo, esos equivalen
a los 39 que tenemos en nuestra vida. Son los mismos. Solo que ellos no separaban, por ejemplo, Esdras y Nehemías, primero de Reyes, segundo de Reyes, etc. Por eso en nuestra Biblia en castellano, en el Antiguo Testamento, en apariencia aparecen más libros que en el canon hebreo. En el canon hebreo son 24. En el canon que tenemos en castellano son 39. Y en el canon hebreo, fíjese, el segundo libro de Crónicas aparece al final. En nuestra Biblia es Malaquías, el último libro. En el canon hebreo es segundo de Crónicas. Ese es el último. El penúltimo libro en el canon hebreo es Esdras, Nehemías. Y el antepenúltimo es el libro de Daniel. El libro del profeta Daniel. De paso, ¿cómo sabes tú y cómo sé yo que Daniel fue profeta? Tú lees en el Antiguo Testamento, no hay ningún sitio del Antiguo Testamento que te diga, se menciona a Daniel, pero no se dice yo. ¿Cómo sé yo que Daniel fue profeta? Cuando leo Mateo 24:15, y Jesucristo dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló, ¿quién? El profeta Daniel. Cristo dice que Daniel era profeta. Bueno, ¿y por qué la Biblia en el Antiguo Testamento está dividido en esas tres secciones, en esas tres partes? El Pentateuco, los libros proféticos y los libros de sabiduría, por lo menos tal como los tenemos en la Biblia, como la Biblia en castellano. Si uno le pregunta o si uno lee la alta crítica es un estamento, un conjunto de individuos que se dedica a estudiar la parte histórica, la parte del autor y todo ese tipo de cosas, pero que niega la inspiración de las Escrituras. Y la alta crítica dice, la Biblia está dividida en esas tres partes porque hubo tres cánones. Hubo un canon del Pentateuco, hubo un canon de los profetas y hubo un canon de los libros de sabiduría. Tres cánones. Otros dicen, hay esa triple división porque eso es grados de inspiración. Sí. Y tenemos que comprender, no hay grados de inspiración en la Biblia. En el Antiguo Testamento no hay partes más inspiradas que recordados. Tengo que regresar a lo básico, a los fundamentos. Cuando hablo de inspiración, anota. Cuando creas que algo se te va a olvidar, anota. Y si es algo muy importante, y crees que se te va a olvidar, hazte un cuadrito, lo escribes ahí, lo pones en la cabecera de tu cama para ver cómo te vas a acostar y cuando te levantas. No hay grados de inspiración en la Biblia porque Dios es el autor de toda la Biblia. Inspiración significa Dios es su autor. Inspiración significa la Biblia tiene su origen en Dios.
el lugar de procedencia de la Biblia es Dios. Y toda la escritura es de Dios. De manera que no hay grados de inspiración. Ni hay tres cánones, hay un solo canon. Entonces lo que la crítica dice es algo así. Que un libro no entraba porque había tres cánones y el canon se abrió, ¡pum!, se cerró. Y luego se abrió y se cerró. Y luego se abrió y se cerró. Se abrió tres veces, se cerró tres veces. Por eso hay tres divisiones. Por eso los libros proféticos están donde están. Porque cuando se termina el Pentateuco, ahí se cierra. Y luego posteriormente se abre y los libros que estén escritos ahí se incluyen. Y así. No tiene nada que ver con eso. En el Antiguo Testamento, el Pentateuco se reconoce que es producto de la pluma de Moisés. Así decir, Moisés es el instrumento humano. En la alta crítica no cree eso. La alta crítica no cree que Moisés escribió el Pentateuco. Es más, hace muchos años la alta crítica decía, Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco porque en tiempos de Moisés el hombre no sabía escribir. Iba a decir que imbécil, pero no lo voy a decir para eso. Por supuesto que el hombre sabía escribir. Y Moisés sabía escribir. Si dice Hechos 7:22 que Moisés fue entrenado en toda la sabiduría de los egipcios. Hay una unidad en el Pentateuco. Y la unidad del Pentateuco es que esos 5 libros son, humanamente hablando, el trabajo de un solo autor, Moisés. La alta crítica dice que había documentos que circulaban, que flotaban, que existían, y luego 500 años antes de Cristo, en tiempos de Esdra, un editor recogió todos esos documentos y así surgió el Pentateuco. Eso es más difícil de creer que creer lo que tú y yo creemos. Bien, hay nombres que se le dan a estos libros. Libros sagrados, escritos autoritativos, pasajes como Josué 1:8. El libro de esta ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Refiriéndose precisamente al Pentateuco. Otro nombre que se le da a esos libros, fíjense qué interesante. Libros que contaminan las manos. Esos libros son considerados tan sagrados, que solo manejarlos, tocarlos con tus dedos, con tus manos, su poder, su luz, manifiesta la suciedad de nuestras manos. Como un rayo de sol que penetra a través de un cristal o de una rendija y uno puede ver el polvo que flota. Y son libros del período profético.
Los hombres que escribieron el Antiguo Testamento eran considerados profetas. Un profeta es un hombre que representa a Dios delante de los hombres. ¿Quién es un profeta? Un hombre que representa a Dios delante de los hombres. Escogido por Dios, santificado por Dios, apartado por Dios. En el Nuevo Testamento Dios escogió a apóstoles para escribir el Nuevo Testamento, y los libros del Nuevo Testamento fueron escritos o por apóstoles o por alguien avalado, respaldado por un apóstol. Marcos no fue un apóstol, pero Pedro avala, respalda a Marcos. Lucas no fue un apóstol, pero Pablo avala, respalda a Lucas. Y esos hombres escribieron, movidos, cargados, transportados, la palabra que allí se usa en segunda de Pedro 1:21, que se traduce en la Reina Valera, inspirados. Ferúmenoi es un participio, dice allí inspirados, pero ferúmenoi significa llevados, transportados, quizá henchidos por el Espíritu Santo. Así como el viento hinche las velas de un barco para que ese barco pueda ser impulsado y pueda navegar, pueda moverse. Así los hombres que Dios escogió fueron henchidos por el Espíritu Santo. Tremenda verdad, la palabra de Dios. Hay algunos conceptos erróneos, no quiero invertir tiempo en esto, pero solo para que tengáis la idea. Algunos dicen, ¿cómo se determina el canon? El idioma en el cual está escrito. Si el libro fue escrito en hebreo, eso determina. Hablo del Antiguo Testamento. Pero eso no es correcto. Porque Daniel, por ejemplo, Daniel 2:4 al 7:28 fue escrito en el idioma arameo. El arameo era el idioma de los gentiles. El arameo era el idioma de los babilonios. El arameo era la lengua franca de aquellos tiempos. Y no solo Daniel, sino hay versículos en Esdras que están escritos en arameo y incluso en el libro del profeta Jeremías. De manera que no parece correcto decir que porque el libro hubiese sido escrito en arameo, en hebreo, eso determina su canonicidad. Se ha dicho también que el libro tenía que ser necesariamente estar en conformidad con la Torá. La Torá son los primeros 5 libros, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y si bien es cierto que todos los libros canónicos del Antiguo Testamento se conforman a la Torá, a los libros escritos por Moisés, eso es cierto. Es cierto también que hubo algunos libros, por ejemplo, Primero de Macabeos, que se conforma a la Torá, pero no es canónico. Porque el libro canónico, además de conformarse a la Torá, tenía que ser escrito por un profeta o por alguien avalado por un profeta, y durante ese periodo
en el cual hubo profetas. Y ese periodo termina por el año 400 antes de Cristo, con Malaquías, los libros escritos posteriormente a los que llamamos libros apócrifos. La palabra apócrifo significa recóndito o escondido. La palabra revelado, apocalipsis, es una cosa, apócrifo, recóndito o escondido. Hubo en ese periodo de 400 años que transcurre entre Malaquías y digamos Juan el Bautizador, 400 años, durante los cuales el pueblo de Dios está pidiendo a Dios, rogando a Dios que les envíe un profeta. El pueblo necesita un profeta porque un profeta representa a Dios delante de los hombres y les da la palabra de Dios. ¿Cuál es el concepto correcto de la canonicidad? ¿Qué es lo que hace que un libro sea de verdad canónico? Que pertenezca al canon. Primero hay que entender que el libro canónico tiene una dualidad de autor. Tiene un autor humano, que es el que escribe, y luego tiene al autor divino, que es en el último análisis el responsable del contenido de ese libro. Piensa en este dato, este detallito. Mire el tremendo acto de la sabiduría, de la providencia de Dios, cómo Dios hace las cosas. La Biblia es la revelación de Dios para el hombre. La Biblia es la revelación escrita, dada por Dios al hombre. Dios no escogió ángeles para que escribiesen la Biblia. Dios no escogió a seres inferiores para que escribiesen la Biblia. Aunque en una ocasión Dios hizo hablar a una mula. Dios puede hacer eso. Pero Dios no escogió un chimpancé, ni a un orangután, ni a un gorila para escribir nada. Dios escogió a hombres. Y esto es una expresión de la sabiduría de Dios. Porque el mensaje de Dios es de Dios para seres humanos, para hombres y mujeres de este mundo. ¿Quién mejor que un hombre puede expresar en palabras humanas ese mensaje? Nadie. De manera que Dios escogió a hombres para escribir su mensaje a hombres. Gracias a Dios por esa infinita sabiduría y esa providencia de Dios. Un ángel no te puede decir, me duele la cabeza. Nunca le ha dolido. No puede decir, me duele el estómago. Nunca ha tenido un dolor. Un ángel no te puede decir, mi suegra me regañó. Ángel no tiene. La gente abusa de las suegras, tan buenas que son las suegras. Yo tuve una magnífica suegra. Tuve una magnífica suegra. Por supuesto, ahora es mucho mejor. En la presencia del Señor.
Bien, Dios es el autor y es el responsable. Pero Dios usó al profeta o al apóstol como su instrumento para expresar con palabras humanas ese mensaje de Dios. Y recordemos un punto que no debemos de olvidar. La base fundamental de la canonicidad es la inspiración. Esa es la base fundamental. Un libro de la Biblia, sea Génesis o sea Apocalipsis, es canónico porque ha sido escrito bajo la dirección y bajo la supervisión del Espíritu Santo. Ese es el fundamento. ¿Por qué es necesario o ha sido necesario que haya un canon de las Escrituras? ¿Por qué fue necesario que Dios diese a su pueblo el canon de la Biblia? Otra vez tengo que repetirlo. El canon es la totalidad de los libros inspirados. Esos 66 libros. Ni uno más, ni uno menos. Bueno, hay varias razones. Primero, para que el pueblo de Dios tuviese la completa revelación de Dios. En los tiempos de Moisés y en los tiempos de Josué y en tiempos posteriores había libros no canónicos que circulaban. En algún sitio se habla del libro de las guerras de Jehová. En otro sitio se habla del libro de Hacher. Y en otro sitio se habla del libro de los reyes tal. Entonces era importante saber separar el trigo de la paja. Y Dios siempre ha querido que su pueblo tenga ese trigo, esa palabra. Segundo, para que el pueblo de Dios tuviese la palabra de Dios escrita. Es importante tener la palabra de Dios escrita. Y es por eso que Pablo dice allí en 2 Timoteo 3:16, pasad grafé, toda la escritura es theonustos, soplada por Dios. La escritura, la palabra esa grafeia es muy importante. Habla de algo escrito. No habla de palabra hablada, habla de la palabra escrita. Dios quiere que su pueblo tenga la palabra escrita. En tercer lugar, para preservar los manuscritos sagrados. Están escritos, han sido copiados y los escribas del pueblo de Israel, los seferim, y luego los masoretas. El texto del Antiguo Testamento que tenemos hoy se le llama texto masorético y prácticamente todos los expertos, por lo menos los conservadores del Antiguo Testamento, teólogos conservadores, entienden que el texto masorético es reflejo preciso, exacto de la autógrafa. Autógrafa es los manuscritos originales, el manuscrito que Isaías escribió o que Nehemías escribió o que cualquier profeta escribió o que cualquier apóstol escribió. Esa es la autógrafa, los originales.
Y luego, en cuarto lugar, para que el pueblo supiese el límite de los escritos inspirados. Y fíjense cómo los teólogos, los hombres de Dios, que no determinaron el canon lo determina Dios. Nadie más. El hombre de Dios, el teólogo, el estudioso, identifica el libro. Recibe el libro, pero no lo determina. Eso solo lo determina Dios, porque Dios es el que ha dado origen a ese libro. Pero fíjense en esto. Tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 2 grupos de libros y en el Nuevo Testamento 2 grupos de libros. Hay un grupo de libros para los que se usa una expresión, una palabrita técnica. Se le llama homolegómena. Homolegómena son libros recibidos sin ninguna objeción, sin ningún cuestionamiento. Libros recibidos sin ningún cuestionamiento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y muchos otros son homolegómenas, libros recibidos sin ningún cuestionamiento. Pero hay otro grupo de libros que se le llama antilegómena. Antilegómena significa libros objetados, no rechazados, libros objetados. Porque esos teólogos, esos hombres de Dios, querían estar ciertos, convencidos, totalmente entregados, reconocidos de que esos libros eran correctamente recibidos en el canon. Entonces, cuando había algún problemita, ellos decían, hasta que no se resuelva este problema, hasta que no se conteste esta pregunta, no. Por ejemplo, el libro de Proverbios está en la antilegómena, porque ellos decían, esto es una recopilación de aforismos, de expresiones. Entonces, hay que resolver eso. El libro de Cantar de Cantares, Cantar de Cantares. Este es un lindo poema de amor. Y es verdad, Cantar de Cantares es un lindo poema, pero tiene su función. Un pueblo, una nación que está rodeada de paganos en los que la moral no pinta nada, necesitaba un libro como Cantar de Cantares. Libro de Esther, donde no aparece el nombre de Dios, pero descubren que está allí en acróstico. Libro de Ezequiel, donde en los capítulos 44 al 48 parece contradecir algo de lo que Moisés habla en Levítico y en otras partes acerca del templo. Y aquellos teólogos estudian y se dan cuenta que lo que Ezequiel está diciendo se refiere al reino futuro, cuando la tierra sea redistribuida y el templo sea reconstruido cuando el Mesías venga. Y en el Nuevo Testamento lo mismo ocurre. Esos teólogos, hombres de Dios, cuidadosos, cuando toman un libro como Santiago y lo leen, y Santiago habla de que el hombre es justificado por obras,
y han estudiado y han leído Romanos, donde Pablo dice que el hombre es justificado única y exclusivamente por la fe. Dice, uy, tenemos que tener cuidado porque no podemos recibir un libro en el canon que contradiga a otro. De paso, esa es una demostración de que la Biblia es la palabra de Dios. No hay contradicción en la Biblia. Uno estudia la Biblia, ¿no? De cómo resuelve eso. Estudia la Biblia. Pablo está hablando de la justificación en el sentido vertical. Dios declara justo aquel que pone su fe en Cristo. Dios recibe en su presencia aquel que viene recubierto de la justicia de Cristo. Y Santiago está utilizando el otro aspecto de la justicia. La justicia en el sentido horizontal. ¿Cómo yo demuestro a mi vecino, a mi amigo, a mi pariente que de verdad soy un creyente? Y Santiago lo dice, porque la fe viva obra. Si hay una obra que agrada a Dios, tiene que proceder de una fe genuina. Toda fe genuina ha de producir obras que agradan a Dios. Y el problema queda resuelto. Y lo mismo ocurre con la epístola a los hebreos. La epístola a los hebreos tiene la incógnita de quién fue su autor, quién escribió ese libro, quién escribió esa epístola. Y esos hombres minuciosamente estudian la epístola a los hebreos y se dan cuenta que aunque no puedan saber desentrañar quién fue el autor humano, y hay muchos libros que no sabemos quién fue su autor humano, sí sabemos que es obra del Espíritu Santo de Dios. En ese libro, como comienza diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, muchas etapas, a los padres por los profetas, finalmente, por último, nos habló por el Hijo. El Hijo es el discurso final de Dios. Dios termina su discurso y ese discurso se llama el Hijo, el Verbo. Ese que es el revelador. Y hay otros libros del Nuevo Testamento que son antilegómenas, libros objetados hasta que se aclara la incógnita. Por ejemplo, uno de ellos es la epístola de Judas, 25 versículos nada. Acabo de predicar una serie en la congregación a la que asisto allí en vivo sobre Judas, porque Judas cita un pasaje de un libro deuterocanónico, libro de Enoc. Entonces la gente se sorprende. ¡Ay, este libro! Ese es un libro pseudoepigráfico. ¿Cómo se atreve Judas a citar un libro deuterocanónico, un libro no inspirado? Bueno, en la Biblia hay cosas que proceden de literatura no inspirada. Mire qué sencillo. Creo que es en el Evangelio según San Lucas, allí capítulo 2, dice, en los días del rey de Augusto César se promulgó un edicto. 2 puntos, comillas. Toda la tierra debe ser empadronada, cierra comillas. Ese era el edicto. Y Lucas incluye eso que era
un edicto de Augusto César, y por el Espíritu Santo lo escribe allí, y eso es palabra de Dios, una vez que Lucas lo escribe. Pablo habla en su discurso a los atenienses, Hechos 17, y cita un poeta griego de la antigüedad, que dice que Dios nos ha hecho a todos de un mismo linaje y de una misma sangre, y Pablo toma ese verso de ese poeta griego y Lucas lo copia allí en Hechos 17. Y peor todavía, cuando Pablo le escribe a Tito y le dice: por esta causa te dejé en Creta para que completes lo que falta, y le dice de los cretenses, dice: los cretenses, como uno de sus poetas ha dicho, todos son mentirosos y malas bestias. Y cita un poema. Entonces, la inspiración de las Escrituras no niega que el autor humano cite. Acordaos que todo lo que la Biblia dice es verdad, aunque registra mentira. La Biblia registra la mentira de Satanás. Allí dice, Satanás le dice, capítulo 3 del Génesis: con que Dios os ha dicho, no comáis de los frutos del fruto de los árboles del huerto. Eso era mentira, ¿verdad? ¿Era o no era? Era mentira. Pero ¿era verdad o no que Satanás lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces todo eso tenemos que tenerlo en mente. Qué precioso es estudiar la Biblia. El Antiguo Testamento es único en relación con la Biblia como un libro de libros. Y necesitamos estudiar más el Antiguo Testamento. Ese es el fundamento de la comprensión de la Biblia. El Antiguo Testamento es único en relación con el Nuevo Testamento. Las promesas que vemos en el Antiguo Testamento y luego se cumplen allí en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es único en su origen y preservación como escritura. El Antiguo Testamento es único en su posición y proposición en el canon sagrado, en el conjunto de libros. El Antiguo Testamento es único en su carácter como libro divino humano de valor permanente. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Ahí están todos esos libros. 66. Ni más ni menos. Esos son los libros que Dios sopló. Y esos son los libros que los profetas de Dios escribieron. Y son los libros que los apóstoles de Dios, el Nuevo Testamento, escribieron. Y Dios escogió a la nación de Israel, escogió a esa nación para dar a conocer y para preservar la verdad de Dios. Pablo lo dice allí en Romanos, allí por el capítulo 2 y luego el capítulo 3 también. La palabra de Dios ha sido
revelada. Y Pablo utiliza los oráculos. En la cultura griega, un oráculo era el sitio de donde un dios griego hablaba. Y Pablo utiliza esa misma palabra, la palabra logía, que se traduce en la Reina Valera oráculos. Y el oráculo es la palabra de Dios. Este es el sitio de donde Dios habla, su palabra. Y dice Pablo en su epístola primera a los tesalonicenses. Abre tu Biblia ahí un momentito y ya con esto voy a concluir. Primera a los tesalonicenses, escribiéndole a aquellos hermanos, Pablo dice en el capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los tesalonicenses recibieron el mensaje que Pablo y sus acompañantes le llevaron. El mensaje que Pablo les dio, ellos lo recibieron como la palabra. Queridos hermanos y hermanas, como Pablo le dice allí a los Filipenses, capítulo 2, tenemos que levantar en alto. Pablo dice, levantad en alto la palabra de Dios. Este es el mensaje que tenemos que predicar. Hay muchos púlpitos en muchas partes del mundo donde hay mucha payasada. Muchos payasos en los púlpitos. Y la gente va allí a que se les entretenga. No somos payasos para entretener a nadie. Somos predicadores de la palabra. Maestros de la palabra de Dios. Enseñadores de la palabra de Dios. Evangelistas. Proclamadores de la palabra. Que digamos como Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estudiando Romanos 1:16 una y otra vez, me parece que cuando Pablo dice ahí, no me avergüenzo del evangelio, lo que Pablo está diciendo es, no me avergüenzo de decirle a nadie, soy cristiano.